Se te escucha muy bajo, Julián. Que pues trabajé muy poquito hace mucho tiempo, pero actualmente no recuerdo mucho los conceptos. Listo, ya activé la cámara. No es que la cámara esté oscura, yo soy oscurito. No, mentira, sí está oscura la cámara. También. Listo, Julián. ¿Alguien más? No. Listo. Bueno, entonces, esta es una charla introductoria a React. Vamos a ver algunos conceptos, pero no van a ser conceptos tan avanzados, ¿cierto? Y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Y es el contenido. Vamos a ver un contenido de la introducción a React, qué es React, ventajas de React e instalación de React. Y vamos a usar Next.js como framework frontend para usar React. Ya les explico, pues, esa parte allí. Entonces, ¿qué es React? Sacado directamente desde el sitio de React, ellos se autollaman una librería de JavaScript focalizada en el desarrollo de interfaces de usuario. React también funciona para Android y iOS con una librería que se llama React Native. Eso no es el grueso de esta charla, sin embargo es bueno que lo sepan para que si ustedes aprenden mucho React, la transición hacia Android, pues realmente hacia Android, hacia iOS, o sea, hacia el desarrollo mobile en general, va a ser muy sencilla. Listo. Entonces, React es una librería. ¿Por qué React es una librería y no es un framework? Es una pregunta que en ocasiones nos hacemos y es por lo siguiente. React no te dice a vos, tenés que hacerlo así y todo esto que está aquí ya es lo que vas a utilizar de mí. Él no te dice eso, él te dice es, hey, yo te puedo dar ciertas habilidades, ciertos mecanismos para que uses, pero yo no te puedo decir cómo hacerlo, ¿sí? Porque yo no soy un framework. Yo te puedo decir es, ahí están, también te puedo decir que yo proveo una librería para X cosa, pero la puedes cambiar y puedes poner la que vos quieras sin ningún problema. Es decir, es una librería porque lo que hace es, está ahí quieta, tiene un montón de cosas, y si vos no querés algo que ella te ofrece, lo desconectas y conectas otra cosa. En un framework, por ejemplo, como Angular, ese tipo de cosas es un poco más complejas, porque Angular, que es un framework, él sí te dice, hey, yo trabajo así. Esta es mi forma de estructurar en carpeta los proyectos. Mira, lo vas a hacer así, vas a tener archivos de service, vas a tener archivos de component, vas a tener archivos de X cosas, ¿cierto? Y son de esta forma. En Angular hay 4 archivos como muy básicos y hay una forma muy marcada de hacer las cosas. Hay también unas cosas llamadas directivas, hay también inyección de dependencia, hay también el uso de TypeScript por defecto. Es decir, es un framework, te está diciendo cómo hacer las cosas bien, porque es lo que ellos creen, o sea, eso es lo que ellos recomiendan y han estudiado que es una forma de hacerlo correcto. Y no está mal, ¿cierto? Eso no está mal. Angular es un muy buen framework y React es una muy buena librería también que te permite, se enfoca en darte, no sé, como facilidad a la hora de vos hacer un componente de interfaz. ¿Y cómo te da esa facilidad? Pues diciéndote, escribí tu HTML, escribí tu CSS y escribí tu JavaScript y todo eso es un componente y yo lo voy a entender. Yo React voy a entender eso. ¿Listo? No sé si hay una duda de lo que es React. Es simplemente una librería. Trabajas de NPM y empiezas a utilizarla. No te tienes que preocuparte porque te imponga una forma de trabajar. Listo. 5 minutos. Características de React. Juan, qué También pena. saca... Sí. ¿Vos estás proyectando algo? Uy, sí, muchachos, ¿cómo así? Estoy proyectando las diapositivas.
No, no se está viendo, qué pena. Pensé que estaba charlando primero como introducción. Listo, listo. Gracias, Julián. Bueno, qué pena con ustedes, no me fijé. Compartir. Ahora sí lo pueden ver, ¿cierto? Sí, señor. Es que pensé que desde hace rato estaba compartiendo una pantalla que comparto que dice como pronto empezamos. Entonces cuando la comparto, pues ya no tengo que compartir otra vez. Fue que la quité. O nunca la compartí. Listo. Entonces lo que les estaba mostrando era esto, era algo muy sencillo. Perdón. Era que este es el taller de React. Este es el contenido del de React que vamos a ver, qué es React, ventajas, y ya habíamos visto esto, ¿no? Era la definición. Características de React. Las que están en grises son muy fáciles de notar. Bueno, todas son muy fáciles de notar, ¿no? Pero las que están en grises no las voy a profundizar. Eso es la diferencia de las que están en grises y las que están en blanco. Entonces, React es basado en componentes reutilizables. Ya lo vamos a ver. Declarativo. Usa el virtual DOM. También usa el DOM real, obviamente, pero usa el virtual DOM. Comunidad grande. Ya vamos a ver qué es el virtual DOM. Comunidad grande y activa. Facilidad de aprender. Amplia adopción. Soporte a SSR. SSR, muchachos, es Server Side Rendering. Y esto no es una idea nueva que se inventó React. Eso no lo inventó React, eso no lo inventó ni que JavaScript se inventó eso. Eso es algo que viene hace mucho tiempo y que ya les voy a poner un ejemplo a los que han programado en lenguajes como PHP. Hooks. Bueno, otra cosa, el server side rendering de ahora, pues el que está muy famoso por ahí, que todo el mundo está hablando de eso en YouTube y todo eso, pues obviamente tiene otras características, ¿cierto? Tiene más, o sea, es más eficiente que el anterior, pero pues la idea nació desde hace mucho tiempo. Hooks en React. Bueno, esas son características de React. Ahora sí vamos a profundizar en algunas. ¿Qué significa que sea declarativo? Declarativo significa que usan el paradigma de programación declarativo, es decir, que usted tiene que realmente decir las cosas, es decir, en lugar de describir cómo actualizar una interfaz, se define cómo debería verse. Si usted declara la interfaz, porque recordemos, estamos hablando de React y en lo que React nos va a apoyar en nuestras vidas es haga componentes, y un componente vamos a ver qué es, pero haga componentes, póngales funcionalidades, póngales estados, manéjelos, que yo le ayudo con eso, y pues usted es el que define cómo eso se va a ver. Entonces, ahí es donde tenemos la cosa declarativa, vamos a definir las cosas bien. Virtual DOM, usa el Virtual DOM para optimizar el rendimiento, solo actualiza el solo actualiza el DOM real cuando es necesario. Bueno, ¿y cuál es el Virtual DOM? Se preguntarán de ustedes. Bueno, el Virtual DOM, el DOM real más bien, vamos a verlo aquí en una imagen, que yo no la tengo, DOM real versus Virtual DOM. ¿Ustedes están viendo eso que yo estoy buscando en Google, sí o qué? ¿O tampoco? Sí, sí, sí se ve. Listo, aquí hay un árbol. Entonces, la aplicación de nosotros inicia en un nodo que la arranca, ¿cierto? Vamos a decir el nodo principal. Entonces, en el Virtual DOM y este es el Real DOM. El Real DOM es lo mismo, tiene un nodo que la arranca nuestra aplicación, y cuando digo que es el Real DOM es porque es como archivo, vamos a ponerlo así. Es como archivos físicos en la máquina, ¿sí? Cosas más difíciles de modificar, es decir, no es lo mismo modificar, ustedes saben, en RAM que modificar en un archivo. O sea, si vos vas a modificar algo en un archivo, pues vos tenés que abrir el archivo, y eso cuesta, entre comillas, porque el procesador tiene que hacer otro trabajo allí. Para arquitectura de computadores deberíamos saber ese tipo de cosas. Y entonces, abrir el archivo cuesta un poquito más. Pero si cargamos la información del archivo, si la cargamos en memoria y modificamos en memoria, pues es mucho más rápido, ¿sí o qué? Entonces, eso es el Virtual DOM y el Real DOM. El Real DOM. Entonces, React lo que hace es, hey, listo, pues yo estoy usando el DOM virtual, pues yo modifico estos nodos, y cuando hablo de nodos,
Aquí es simplemente para entenderlo, pero se refiere a componentes gráficos. Vamos a verlo ya mismo. Por ejemplo, vamos a la página principal de GitHub. En la página principal de GitHub, bueno, ese era un buen ejemplo, pero no lo había captado. Vamos a recargarla otra vez. Miren que ahí decía como one moment, algo así. Atrás de este cuadro que cargó allí. Bueno, cuando este cuadro cargó, posiblemente lo está trayendo a alguna parte, pero vamos a hacer un ejercicio. Yo le voy a dar clic a esta estrellita, le voy a dar, yo no sé qué proyecto sea, vamos a decir que me gusta, ¿cierto? Te le doy estrellita. Miren que ese componente cambió. Ese es un botoncito que tiene una estrellita. Cambió de nombre y el color de la estrellita cambió, pero la página no se recargó y fue muy rápido. O sea, posiblemente, digamos que eso está hecho en React, entonces lo que React hizo no fue actualizar el DOM real, es decir, el objeto HTML real, por así decirlo, sino que actualizó el virtual, porque todo lo que estamos viendo ahí es el DOM virtual, ¿sí? Como la analogía que les hice del disco de memoria, es como que lo está actualizando de memoria, ¿sí? Entonces, es muy rápido. ¿Qué significa que sea así de rápido? Bueno, esto es algo que ya tienen otras librerías, pero React, no estoy seguro si lo tiene la verdad, pero otras librerías sí tienen este comportamiento que les voy a explicar. Y es el siguiente. Cuando usted le da estrellita a esto, usted le da estrellita, a usted se le actualiza en la pantalla. Ustedes ven que ahí está la estrellita amarilla. Pero la petición salió desde mi máquina hacia el servidor de GitHub. Y si eso falla por allá, muchachos, esto lo que va a hacer es rebotar. Lo que en teoría debería hacer es rebotar. O sea, él me muestra la estrellita a mí y me da como esa sensación de que esto está muy rápido de actualizar. Pero mentiras, él ni siquiera la ha actualizado en el servidor. Entonces, cuando el servidor responda que es todo bien, pues él la deja así. Si el servidor le dice, hey, fallé, pues esa estrellita se va a quitar, ¿cierto? En algún momento se va a quitar. Quitémosla porque yo no sé qué es el proyecto, entonces no me gusta. Bueno, el Virtual DOM. React usa el Virtual DOM, es más rápido modificar y acceder a estados de los componentes en el Virtual DOM. Solo utiliza el DOM real porque es necesario cuando es necesario, ¿cierto? Soporte para SSR, Server Side Rendering. ¿Qué es el Server Side Rendering, muchachos? El Server Side Rendering, se lo voy a explicar. Un momento. Aquí. Se lo voy a explicar también con GitHub y con la herramienta de Google Chrome, perdón, pues de los navegadores de inspeccionar, ¿sí o qué? Entonces, vamos a recargar esto. No sé cuántas cosas me va a cargar ahí, me va a cargar un montón de más. Ahí está, un montón de cosas, ¿cierto? Todos estos archivos, vamos aquí a simplificarlos, son esta página, son esto que estoy viendo, son estos componentes, son estas imágenes, estos botones, todo este HTML es este montón de cosas que cargo aquí, ¿sí o qué? El server-side rendering es algo que dice, esa aplicación de github.com está corriendo en un servidor que no es en mi máquina. Esa aplicación está desplegada por allá en un servidor vamos a ponerle aquí el nombre de ustedes, el servidor de Julián, ¿cierto? Y yo accedo por www.github.com y me manda toda esa página. Pero el HTML vive en la máquina de Julián. ¿Listo? Vive en la máquina de Julián. Yo lo que hago es pedírselo y él me lo manda. Cuando él me lo manda, el navegador, óigase bien, el navegador se encarga, el navegador tiene un motor, ¿sí? El navegador tiene un montón de funcionalidades, pero el adicional tiene un motor para entender JavaScript. Ese motor para entender JavaScript es lo que ahorita como que se desligó del navegador y se llama Node.js. Pero el navegador también tiene su propio motor para interpretar JavaScript. Entonces, cuando hacemos una petición a Julián y Julián nos manda las páginas HTML y todos los componentes HTML, los botones, todo eso, el navegador con su motor lo que se encarga es de recorrer todo eso y irlo imprimiendo. Entonces lo va imprimiendo. Sí, sí, sí. Lo va imprimiendo. Y lo va mostrando. Entonces ya vos vas viendo, ay, mira un cuadro. Ay, mira otro cuadro, texto, un botón, la fotico del man, ¿cierto? Y un montón de proyectos.
Eso lo hace el navegador en tu computador. O sea, el procesamiento es en tu computador. Eso se llama client-side rendering. Es decir, que si esto coge datos de una API para traer los proyectos de este man, por ejemplo y para ayudarle a la estrellita, coge datos de una API para pintar esa información se pinta del lado mío, es decir, se va procesando el HTML, se va procesando el HTML en el navegador que le pedí a Julián, entonces cuando él descubra que hay algo de JavaScript, lo que hace el navegador es, como el navegador entiende JavaScript, coge ese pedazo de JavaScript y hace la petición a la API y trae los datos, y si es un bucle, lo que va a pintar ahí, o sea, si es una, por ejemplo, esto que es son varias cosas, digamos que es una lista de proyectos, él sabe que va a tener que hacer un for, entonces todo eso va pasando en el navegador, hace el for para imprimir esta lista, la imprime toda y se acabó, te la muestra. Todo ocurrió en el cliente. ¿Listo? Eso es el cliente, el client-side rendering. Eso, en términos de rendimiento, eh, puede costar porque el cliente es el que se está encargando pues de todo el procesamiento. Entonces, el server-side rendering lo que hace es, hágame la petición, ¿sí? Y yo del lado del servidor, o sea, en la máquina de Julián, que tiene un procesador mucho mejor que el mío, tiene mejor RAM, tiene un montón de cosas, mejores que las mías, y además la API de los datos está ahí mismo, en ese mismo servidor, desplegada, pues hay menos latencia, o sea, la comunicación va a ser más rápida, o sea, él va a poder generar toda la página HTML con todo lo necesario directamente en el servidor. Entonces, cuando él me manda eso, ¿qué va a pasar? Que cuando él me manda eso, yo voy a recibir ya todo cargado. O sea, yo voy a tener la sensación de que todo es muy rápido, ¿sí? Voy a tener esa sensación de que todo es muy rápido. ¿Por qué? Porque ya él me mandó todo de una vez. De un golpe me mandó todo. No sé si se entiende la diferencia entre el lado del servidor y el lado del cliente. ¿Se entiende o no? Sí, señores, claro. Compa, sí, se entiende. Yo tengo una duda. Por ejemplo, situaciones donde se haga una actualización que requiera ambos. Por ejemplo, a mí me pasó una vez haciendo un ejercicio donde se agregaban elementos y necesitaba que eso, o sea, que en el momento que se guardara, se me mostrara el elemento nuevo en la lista, ahí rápidamente, y al mismo tiempo se guardase el elemento en el respaldo, o sea, tanto en el servidor como en la base de datos. Ajá. Entonces, ahí, ¿cómo sería el asunto? Porque es que eso es algo que a mí me generó muchos problemas, y creo que no fui capaz de hacer las dos a la vez, si mal no recuerdo. Listo. O sea, lo que quería hacer era como, no sé, insertar algún registro, un cliente en la base de datos a través de un formulario, a través de una interfaz gráfica, ¿sí o qué? Y que eso fuese, se registrase y sin vos tener que recargar el navegador, apareciese como en la tabla o tuviera que aparecer el registro, algo así. Correcto. Bueno, eso no tiene como que, ay, estoy usando server-side rendering o client-side rendering y tengo, no, eso no, realmente con ambos renderizados en el cliente. Muchachos, una pregunta, ¿me escuchan con eco o no? No. Listo. Eso no tiene ese impacto que están mencionando, es decir, no es como que uso client o server y me va a afectar ese tipo de cosas, no, porque eso no, es decir, los datos que vos estás mandando a guardar, vos cuando los estás mandando a guardar los tenés en la memoria de tu aplicación. Entonces, lo que podrías hacer es mandar los datos, el endpoint en teoría te debería responder, porque como estamos trabajando en APIs, pues si es una API REST, es una API sin estado, entonces en teoría debería responderte el objeto guardado. Es decir, voy a guardar a fulanito de tal, con el nombre y la cédula. Lo mando a la API me responde, y cuando la API me responda, pues yo imprimo y se acabó. El renderizado sea en el cliente o sea en el server,
pues simplemente ella me responde con los datos que yo mismo le mandé, que yo sé que yo tengo, pero pues me está más respondiendo ahora el ID, porque cuando lo inserto en la base de datos me responde el ID. Entonces, cojo eso y pues, simplemente lo inserto en mi tabla, y eso pasa sin necesidad de recargar la página. ¿Por qué? Porque estamos usando estados en React, y el Virtual DOM lo que hace es, llegó la respuesta, simplemente como tenés un componente, no sé, tabla, va y te inserta en ese componente, en caliente, por decirlo así, el registro, y se acabó, y no pasa nada. Entonces no es como que haya un impacto si es server o client en ese caso. No sé si respondo la duda, compa. Más o menos sí, porque es que o sea, el problema era que yo necesitaba que se me visualizara la modificación, era más que todo no solo insertar, sino también eliminar o modificar. Esas eran las tres que yo necesitaba. Creo que el que más me daba problemas era el modificar, porque es que a veces o no me quedaba bien guardado o me, perdón, me requería reiniciar la página manualmente, o sea, que usted mismo diera F5, no me, exacto, o sea, como que esa opción, quería preguntar si está esa opción de que él mismo actualice la página. O sea, tú haces la modificación y cuando la modificación se genera, mismo, como hay necesidad de que que se modifique también en cliente para que pueda pasar a la persistencia, entonces él mismo haga esa actualización, sin que le pida al usuario que él mismo recargue. Sí, eso es totalmente posible. Vamos a llevarlo a los años más atrás, más atrás, para explicar esto. Eso que menciona el compañero, de que, por ejemplo, no sé, yo voy a crear un repositorio aquí, vamos a decir que voy a crear un repositorio, un nuevo repositorio, y este es mi formulario. Entonces, yo tengo digamos que ahí mismo tengo la tabla de repositorios, y yo quiero visualizarlo. O sea, yo creo el repositorio y aquí tengo la tabla, y quiero que se vea que aquí el nuevo registro, porque tengo un nuevo repositorio, ¿cierto? Ese tipo de cosas, y sin refrescar la página, ese tipo de cosas pues se pueden lograr sin necesidad de ningún framework, sin necesidad de React, de Svelte, de Angular, de cualquiera, de ninguna librería, ningún framework JavaScript de los 10.000 que han nacido. Con JavaScript purito también se puede lograr eso, ¿cierto? Es totalmente posible. Con JavaScript puro se puede lograr eso. Entonces, si lo puedes lograr con JavaScript puro, definitivamente se puede lograr con cualquier librería o framework. Ahí la cuestión sería de ver si el flujo de los estados de tu aplicación se está manejando correctamente, porque si no está manejando correctamente, él va a hacer la petición, pues hace la inserción del registro, lo que sea, te responde, y cuando te responda, no le estás dando el manejo adecuado, y eso pues ya se puede manejar del lado del cliente sin ningún problema. Y pues habría que darle el correcto manejo, pero de poder sí se puede, y sin necesidad de darle F5 directamente, es decir, lo vas a ver ahí, entre comillas, instantáneamente, ¿cierto? Listo, muchas ¿Qué más gracias. claro? Listo. Entonces, ese es el soporte que tiene React de server-side rendering, ¿cierto? Que te permite renderizar en el lado del servidor. Cuando te digo que te permite renderizar del lado del servidor, no significa que uno vaya a hacer modificación, ¿no? Sino que él tiene esa característica. Uno va a ir, bueno, yo voy a renderizar esto del lado del servidor y esto del lado del cliente. Es decir, sí lo puedes hacer, pero no es como que te toque escribir el supercódigo del lado del servidor o algo así, ¿no? Eso no va a pasar. Eso ya lo hace la librería por debajo. Hooks. React tiene hooks. ¿Qué son los hooks, muchachos? Los hooks, llévenselo así. Un hook no es más que una función que provee funcionalidades para manipular estados externos. Es decir, él no controla los estados internos de un componente, sino de manera externa los controla, y ya el componente tiene su estado, o sea, cambia su estado. Si no se entendió, no lo vamos a entender, pero básicamente es eso, es una función. Es una función y ya, que hace algo o sea, en relación a un componente. Bueno, vamos a explicarlo aquí con un ejemplo también. Sí, aquí. Lo mismo, por ejemplo,
el proyecto de este man me gustó, le quiero dar estrellita. Este botón es un componente. ¿Por qué? Porque yo sé que no se van a poner a escribir 10 veces o la cantidad de veces este mismo botón. Pues mira que está acá, está acá, está acá. Pues hagamos un componente y lo repartimos. Bueno, hicieron un componente y es esta estrellita, botón de estrellita, así le pusieron los de GitHub. El botón estrella, ¿sí? Es este componente. Ese componente, si es un componente funcional, él no tiene, ya vamos a ver qué es eso también, él no tiene capacidad de manipular el estado interno. Es decir, como esto es un botón y es un componente funcional, él no tiene capacidad de manejar esto, por ejemplo, esto, que yo le doy start y se pone la estrella y se quita. Él no tiene capacidad de manejar ese estado de manera interna. Entonces usa hooks. Los hooks algunos son proveídos por React, como el useState, el useEffect, useCallback, useMemo, etc. Hay varios que son proveídos por React, pero vos también puedes tener tus propios hooks, que se llaman hooks personalizados, y lo que hacen es proveerte una funcionalidad. Entonces, digamos que aquí estamos usando el useState de React. ¿Qué es eso? Es una función nomás que lo que hace es decir, ¿está marcada la estrellita o no? Digamos que eso lo que hace es ese estado. Entonces, en este momento no está marcada. Ah, bueno, entonces la función recibe como que, hey, recibe un parámetro, tal como una función normal, y dice, no está marcada la estrella, algo así. Entonces yo le doy clic, pues tras un evento en mi botón, no internamente en mi botón, sino tras tras un evento en mi botón, modifico un estado que no es interno en mi botón, es externo. ¿Por qué? Porque el useState está controlando es desde el componente funcional, más no directamente del componente de mi botón, por así decirlo. Entonces, le doy, y ahí lo que hizo fue cambiar el estado generado por useState, que ya lo vamos a ver también, y le puso estrellita marcada, algo así. Pero eso es algo externo, no es interno de mi botón. Sin embargo, cada vez que anidamos más componentes, cuando un componente vive dentro de otro, y vive dentro de otro, y dentro de otro, lo que sucede es que vamos a tener ¿cómo se dice? Esa sensación de que tenemos de que tenemos estados internos, pero los estados internos son diferentes y se consiguen con clases. Por ejemplo, en Java, cuando modificamos el valor del atributo nombre de una persona, por un ejemplo, no hay que usar estas vueltas de useState. ¿Por qué? Porque estamos usando clases y porque ya la clase maneja un estado interno de los atributos de un objeto en particular. Es decir, si usted genera 2, 3 objetos de esa misma clase, esos valores van a estar diferenciados. Un objeto va a ser para el nombre de José, va a ser para el nombre de Julián, para el nombre de Andrea, etcétera. ¿Sí me entienden? Eso es el estado interno. Con estos botones, eso no se ve como estado interno, se ve como estado externo, pero ya lo vamos a ver. Y los hooks simplemente son funciones que te ayudan a hacer algo. Y pues te ayudan a manejar un estado, básicamente. Bueno, ahora miremos los componentes, muchachos, un poquito más rápido porque lo programé por una hora, entonces ya me acaba el tiempo. Creación de componentes. ¿Qué es un componente? Componentes funcionales y componentes de clases. Un componente, muchachos, la parte azul, esa es la que nos vamos a llevar. Es una pieza reutilizable y autocontenida de la interfaz de usuario, UI. Los componentes son la unidad básica de construcción de interfaces en React y pueden representar cualquier elemento visual de una aplicación web o de escritorio, o ya sabemos, o mobile, ¿cierto? Porque se basan en lo mismo. Si vas a hacer una aplicación de escritorio en React, pues va a usar componentes. En mobile va a usar componentes y web definitivamente va a usar componentes. Entonces, eso es un componente, es una pieza reutilizable. Un componente cumple con las siguientes características: reutilizable, aislados, componibles y dinámicos. Aquí les dejo las referencias de donde saqué la información. Es sacada directamente desde la página de React, desde la página vieja de React y la página nueva de React, es decir, la que está legacy y la que está actual. Esas son las características del componente y, como les digo, puede ser cualquier elemento de la pantalla. Entonces, un ejemplo, en esta pantalla de PowerPoint, de presentation que estamos viendo en este momento. Este botón se parece a este que está aquí al lado, ¿sí o no? Sí, ok, sí se parecen. Tienen un color diferente. Este tiene un borde, este no tiene, pero en cuanto a su estructura, se parece.
Incluso en cuanto al diseño también se parece, es decir, están redondeados. Eso no lo hace la estructura. HTML no redondea, el que redondea es CSS. Entonces, estructuralmente se parecen, eso lo da HTML. Estéticamente se parecen, eso lo da CSS. Y se parecen es porque están redondeados, ¿cierto? Y porque tienen la misma partición aquí. Supongo que esto es un board, esos son dos cuadros pegados y le pusieron esa raya ahí en la mitad. Pues le pusieron esta barra que es aquí, es el borde del botón en general. Entonces, como este borde es blanco, aquí se ve blanquita. Pero es el mismo botón, o sea, es el mismo botón. Le pasan como parámetro a esa función. Un componente es una función también, y esa función recibe parámetros. Entonces ahí le pasaron como parámetro, ¿qué? El título del botón title. Ese se va a llamar presentation, ese se va a llamar share. ¿Cómo es? Ese se va a llamar presentación y se va a llamar compartir. Y ese tiene un icono y ese no tiene. Pero es lo mismo. Le pasaron simplemente parámetros. Ah, y los estilos también se pueden pasar como parámetros, muchachos. Entonces, por eso, este tiene un estilo diferente, porque además que le pasaron un estilo. Hey, background azul, border white, algo así, yo qué sé. Y lo hicieron. Estas tarjeticas, todo esto se parece. El contenido es el que cambia, pero visualmente aquí en Presentation son lo mismo. Tienen un número diferente, pero son lo mismo. Un cuadro con rectángulos que cuando le doy clic se pone un borde azul. Cuando no le doy clic, sino que le hago hover, o sea, paso el mouse por encima, miren que esta se le pone como un borde, una sombra acá al lado, ¿sí lo ven? Y esta también. Bueno, ellos no se van a poner a escribir eso tantas diapositivas hayan, ¿no? Que hacen un componente que se llame slide, y a ese componente le ponen propiedades de hover, propiedades de active, que cuando active es este, por ejemplo, que el que está seleccionado, ¿cierto? Que cuando esté seleccionado se ponga azul. Le ponen propiedades, no sé, por ejemplo, de estas, que se pueda duplicar, que se pueda copiar, que se le pueda dar clic derecho, que se le pueda dar clic izquierdo, etcétera. Y el contenido, pues, es el que cambia, que es esto, ¿no? Mi diapositiva tiene ese contenido, esa tiene esa otra, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que se ve en pantalla es un componente. Aquí dice algo muy, muy importante, dice reutilizables, pero eso no es del todo cierto. Usted puede tener componentes que no necesariamente usted vaya a reutilizar. Por ejemplo, el header. El header, usted no lo va a poner por acá abajo también. Ay, lo estoy reutilizando. No, usted lo pone ahí y ya. Pero lo componentizó, porque además que se compone de componentes que sí son reutilizables y que pronto no deberían estar ahí por ahí regados, sino deberían estar agrupados en un componente mayor, que en este caso es el header. Ejemplo claro de eso, por ejemplo, esto acá. En esta pantalla, así a simple vista, yo este componente de acá, este componente se llama el slide, el aside, este que es aquí, donde dice Veracode, donde dice todos los repositorios, Si ustedes se dan cuenta, este componente con esta lista de cosas, ¿dónde lo ven aquí? ¿Dónde lo vuelven a ver? No lo ven en ningún lado, ¿sí? Pero lo más probable es que esto sea un componente. Pero miren que esto sí lo ven aquí, lo ven aquí, lo ven aquí, lo ven aquí. Entonces, esto es un componente reutilizable. Entonces, un componente no necesariamente es algo que se va a repetir 10.000 veces. Se puede repetir una sola vez. Entonces, hay que tenerle cuidado pues cuando se interprete. Ah, es reutilizable. Lo voy a usar, lo vuelvo componente. No, si no lo vas a usar, volverlo componente también. Si no lo vas a usar 2 veces, pues. Listo, muchachos. ¿Se entiende la idea del componente? Sí, señor. Listo. Ventajas de componentes, organización de código, reuso, legibilidad, facilidad de colaboración. Yo creo que eso no hay que explicarlo, eso ya está explicado, básicamente te está diciendo las ventajas y no hay como que explicarle mucho. Sin embargo, sí quería hacer énfasis en esta, que dice facilita la colaboración. Y cuando digo que facilita la colaboración, el uso de componentes es que, vamos a suponer, Julián y Davinson están trabajando en esta página. Julián está haciendo el header, Davinson está haciendo el navbar y yo estoy haciendo el footer. ¿Sí? Cuando estamos haciendo componentes aislados, porque el footer no está metido en el nav, el header no está metido en el nav,
y no estamos dependiendo así como a grandes rasgos del uno del otro, pues estamos colaborando, hay una facilidad de colaboración. Ahora imagínese hacer esto usted en HTML sin componentes. Eso va a ser una página con un montón de cosas hacia abajo, donde en la línea 3, 4, Julián está haciendo el header, Davinson en la línea 6, 7 está haciendo el nav, y yo en la línea 10 y 11, que son las últimas, estoy haciendo el footer. O sea, si eso crece un poco más, vamos a tener problemas cuando estemos colaborando en Git. O sea, el Git flow que estemos usando, o sea, Trumbase o lo que sea, no, vamos a tener problemitas, ¿cierto? Entonces, esas son las ventajas. Aquí pueden consultar más de los componentes y sus propiedades. Y finalmente pasamos a lo que son componentes funcionales y de clases. Los componentes de clase ya no se recomiendan, muchachos, simplemente se los traigo por historia. Los componentes funcionales, ¿qué son? Son funciones. Los componentes de clases, ¿qué son? Pues son clases de JavaScript. Aquí lo dice, debería haberlo puesto en azul. Uy. Ahora sí. Son clases de JavaScript que extienden de la clase React Component, así como cuando usted extiende en Java o en el lenguaje de programación orientada a objetos que usted use, pero lo mismo. Se extiende de la clase React.component y controlan el estado interno, ¿sí? A través del this.state, lo que les decía en Java, ¿cierto? Ustedes tienen las propiedades y ya las propiedades pueden controlar el estado. Con las funciones no es así. Las funciones no controlan el estado interno de los componentes. Las funciones meramente trabajan basados en hooks. Entonces, y los hooks sí controlan los estados de los componentes, sí pueden controlar los estados que le declaremos a nuestro componente. Las funciones no. Los componentes como tal, no. Entonces, un componente funcional, muchachos, es una función, recibe propiedades, por ejemplo, mi componente funcional botón. Yo tengo un botón como este que está acá, que es un componente, y yo le paso como parámetros, que son las props, el nombre, presentación, compartir, el icono, y también le mando los estilos. Se acabó. Y devuelve un elemento React. Los componentes funcionales devuelven elementos React. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted devuelve una cosa que no sea un elemento React, va a fallar la compilación y ahorita lo voy a demostrar. Usualmente están representados en esta extensión o este formato, JSX o, vamos a ponerlo aquí también, o PSX. PSX significa TypeScript y la X, voy a explicarles por qué esta extensión. La JS es por JavaScript y la TS es por TypeScript, pero ¿por qué la X? Bueno, lo que ellos estaban tratando de decir es, en este archivo que tenga esta extensión, usted va a poder meter HTML. Entonces, no querían usar esto, JS HTML. ¿Sí? No querían usar esto, ¿sí? Porque podría ser TS y no podría ser HTML, también podría ser CSS. Entonces se dieron cuenta de que podría ser CSS o HTML, y pues dijeron, pues pongámosle la X, y nos desentendemos de eso. Y por eso se llama PSX o JSX. Se acabó. Entonces, componentes de clase son clases, muchachos, clases. O sea, está la palabra reservada class en algún lado. Ya lo vamos a mirar. Miremoslo. Componentes funcionales. Estas son las características de los componentes funcionales. Son funciones que reciben props. Props son parámetros, argumentos, etc. Devuelven un elemento de React. Por ejemplo, ¿cómo sé que este componente devuelve un elemento de React? Porque tiene estas llaves. Miren que aquí en return, perdón, estas llaves no, estos paréntesis. Entonces, tiene return, tiene paréntesis, paréntesis aquí, paréntesis acá, y adentro hay HTML. Al ponerle este paréntesis acá, ya se entiende que es un elemento de React. ¿Listo? Y se retorna. Si usted tiene varias líneas acá y no tiene estas llaves, él no lo va a interpretar correctamente. Ya eso vamos a ver bien. Y estas son las propiedades que recibe este componente. Es un componente que saluda, dice hola. Entonces, como yo quiero saludar a mucha gente, pues yo voy a ponerme a escribir este HTML cada vez. Pues lo escribo una sola vez, lo componentizo, que es este componente saludo, le paso propiedades, el nombre de la persona que se conecta, no sé, la persona que se conecta aquí en la llamada, y, hey, cada vez que llegue, él va a saludar. Hola Andrea, hola José, hola Levis, hola Davidson, hola Julián, ¿cierto? Y lo mejor es que va a cambiar el estado de esa variable, ¿sí? Y se va a renderizar esta parte.
se va a renderizar. Y se va a renderizar, pero se va a renderizar atacando el Virtual DOM, entonces va a ser más eficiente. Simples y más ligeras que los componentes de clase. Los componentes funcionales son más ligeros, son más simples. Miren que esto es una simpleza aquí de cosas. Si esto fuese una clase, ya les muestro cómo sería. Más fáciles de mantener. Esto puede ser discutible si es más fácil de mantener esto, porque cuando esto crece, muchachos, crece, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con esta declaración que está aquí. Pero sí, en resumen, en general, es más fácil. Más eficientes en términos de rendimiento. No tienen acceso al estado interno, ya les lo había explicado. O sea, no tienen acceso a un estado interno. No son una clase, no tienen la capacidad de decir dis.algo, ¿no? Hay que usar hooks. Hooks. Con componentes de clases no usábamos hooks. Esa es la diferencia. Entonces, por eso el componente de clases tenía un estado interno que lo podía manipular. El funcional no, él necesita algo para manejar ese estado. O sea, para que aquí cambie, cuando yo le dé clic a la estrellita, él necesita ese use state. Bueno, componentes de clases. Esto es un componente de clases. Miren que hay una clase. Aquí hay una clase. Class contador, extiende component y recibe como genérico el tipo de dato de las propiedades y el tipo de dato del estado interno. Entonces, acá están las interfaces. Contador props recibe un valor inicial. Ya vamos a ver eso cómo se hace sin clases. Y el contador, el estado del contador, que es una interfaz que tiene pues una propiedad count, que es la cuenta que se hace. Y este es el componente de clase. Entonces miren lo que hay allí. Hay un constructor, hay un pues ahí estamos llamando a un constructor de la clase padre, que es la clase component, le estamos pasando las propiedades para que el componente padre sepa con qué propiedades que vamos a manipular. Porque miren que aquí no tengo this state, él lo tiene el componente, la clase padre. Entonces, cuando inicia, yo le digo, hey, this.state, hacerlo igual a, o sea, en su campo count, ¿sí? Porque eso lo que tiene es una interfaz contador, entonces accedo al campo count, le digo hacerlo igual a propiedades.initial value. El initial value, digamos que es 0, y pues yo lo paso por acá, es 0, pum, 0. Perdón, aquí le estoy diciendo es con los tipos de datos que voy a trabajar, ¿cierto? Entonces, el valor inicial es 0, o un definido, un defined. Tenemos la función de incrementar, entonces miren lo que esta función incrementa, miren cómo lo hace. Set state, y lo que hace es recibir un objeto, ¿de qué tipo? Del tipo contador state. Ese tipo contador state tiene un atributo que es count, se lo estamos pasando aquí como un JSON, miren, count, y le decimos, hey, vas a hacerlo a ese count que ya tenemos en el estado interno, lo vas a hacer igual a lo que tiene él, o sea, 0 más 1, 0 más 1, 1. Entonces, de 0 incrementamos, porque el método se llama incrementar, a 1. Lo mismo aplica para acá. Hey, ya tienes un objeto ya, ¿sí? Que tiene estas características, que tiene un count y tiene un valor, entonces si es 2, pues hacerlo igual a 2 menos 1, o sea, a 1. Se acabó. Y necesitamos una función render para que se renderice. Con los componentes funcionales no necesitamos eso. Aquí sí necesitamos una función render. Se renderiza, tenemos las funciones que tiene nuestra clase, ¿sí? Igual que como en Java que teníamos métodos en las clases, aquí tenemos métodos en las clases también. Y se usan this.incrementar, this.decrementar y ya. Cuando este componente lo estás usando, pues vas a tener renderizado en pantalla todo esto, pues esta partecita, ¿cierto? El HTML, y una vez clic al botoncito incrementar, lo que él hace es usar, como está en una clase, pues usa todo el estado interno de la clase. No necesitaste hooks por ningún lado. Eso era, entre comillas, bueno porque no necesitábamos nada de hooks y nada de eso. Y si vos venías de Java, pues era como, hey, es muy compatible conmigo. Y cuando te cambian eso a funcional, que eso ya React ya es lo que está promoviendo, componentes funcionales, pues como que te cambia un poco la mentalidad. Sí, ok. Pero es lo mismo. Vamos a hablar rápidamente de lo que es el render condicional, muchachos. El render condicional. Bueno, se entendió esto de los componentes funcionales y de clases. Sí, señor, es claro. Listo. Simplemente recuerden que lo que van a usar ustedes es componentes funcionales.
contenido renderizado condicional. Vamos a ver lo que es el render condicional. El render condicional, muchachos, básicamente es mostrar o renderizar componentes o elementos en función de condiciones lógicas. Por ejemplo, ustedes están viendo mi pantalla, pero ustedes la ven solamente porque la condición lógica es que yo la comparta. Acá en Teams me aparece stop sharing y start sharing, algo así, sí, start sharing. Entonces, si yo le doy start, él lo que hace es cambiar el estado de ese botón y decir, hey, ya, puedes capturar la pantalla de este man, y la captura, algo así. Igual con el micrófono. Si le doy clic, el estado cambia y pues se renderiza otro componente porque el micrófono de Teams cuando yo estoy hablando, tiene una condición de que se cumple. Hey, ese man está hablando. Sí, entonces el botón cambia su apariencia y ahora es un botoncito sin una raya diagonal. Cuando yo le doy clic, que lo voy a hacer en este momento, se pone esa raya transversal ahí, ¿cierto? En el botón. Entonces se renderiza condicionalmente. ¿Cómo lo podemos ver aquí en esta parte? Lo mismo. Si yo no estuviera logueado, pues no pudiera entrar acá. Lo que hace Google Presentation es redireccionarme a otra parte. Lo mismo pasa acá. El renderizador condicional. ¿Le dio estrellita? No. Entonces muestre esta estrella gris. ¿Le dio estrellita? Sí. Muestre esa estrella. Estoy renderizando cosas. ¿Qué otra cosa? Aquí, por ejemplo, este mantiene repositorios. Sí, bueno, cargale cosas aquí. Le dio a Show More, renderizar, porque ya le dio a Show More. O sea, ya el estado del botón Show More da una condición, cambió. ¿Cuál fue la condición? Que yo le diera clic. Entonces, él estaba en false, le di clic. Entonces, eso pregunta allá en la interfaz, en el componente gráfico, le pregunta, Show More es true ahora. Y el renderizado rápidamente le dice, sí, ahora ya es true. Y él rápidamente viene y carga el resto de cosas. Eso pasa muy rápido, ¿cierto? Pero eso es lo que pasa. Ellos se comunican entre ellos y van mostrando cosas condicionalmente. Entonces, el renderizador condicional, muchachos. No hay mucho que decir de esto, pero aquí tengo unos ejemplos también pegados aquí en el código. Y es lo siguiente. Render condicional con operador ternario. El operador ternario es simplemente poner este signo de pregunta y otros puntos ahí y ya, se acabó. La gran cosa con el operador ternario, muchachos, es que si ustedes ponen el signo de interrogación, deben poner los dos puntos. O sea, deben tener la condición if-else. Deben tener, perdón, las dos la bifurcación. If-else. ¿Listo? Aquí esto se entiende. Edad 18, entonces, edad mayor o igual a 18. Entonces, si es mayor o igual a 18, le va a decir, le va a mostrar, le va a renderizar, vamos a hablar con los términos de allá, le va a renderizar un componente P que dice, hey, eres mayor de edad. Puedes hacer cosas. Menor de edad, hey, eres menor de edad. Igual puedes hacer cosas, ¿cierto? Porque la regla está para romperse. Mentiras, no puedes hacer nada, eres menor de edad. Es el renderizador condicional operador ternario. Renderizado condicional elementos null, eso se logra, perdón, con el ampersand, doble ampersand. Entonces, lo mismo, mostrar componente, mostrar componente. Si la variable es nula, si la variable mostrar componente es nula, o es falsa, pues no se cumple, no es true, en caso que fuese true, lo que hace es que no va a mostrar este componente. Miren que ahí ya no necesite la bifurcación de tener un if o tener un else. No, pues, yo simplemente, si eso está nulo o si eso no se cumple, yo no quiero mostrar nada, yo no quiero hacer nada más. O sea, yo no quiero preocuparme por una condición que no me va a importar mucho. Uso el render condicional con elementos nulo false. Elementos nulo false. Para retornar nulo false y para evitar renderizar componentes en ciertas condiciones, por ejemplo, use esto. Render condicional, funciones de renderizado condicional. Funciones de renderizado condicional es un if, muchachos, y se le pasa la condición y si se cumple, pues muestra algo y si no, muestra otra cosa. Este mismo ejemplo es el que vimos del render sí, como operador ternario, pero ya no en el código. Miren que cuando lo pongo en el código cambia, porque aquí le pongo unas llaves y le pongo pues toda la condición ahí, ¿cierto? Pero cuando lo hago 1, 2, 3, acá pongo las llaves y pongo la funcioncita que estoy haciendo ahí. Ya es como que, ¿cuál es
más legible, cuál es mejor, esta que me permite. Eso es cosa de cada quien, ¿cierto? Pero para mí esta es un poquito más legible, sin embargo el componente te va a quedar cargado con una función allí un poco más grande, porque el operador ternario ocupa menos espacio visualmente. Y render condicional con componentes. Es exactamente la misma vaina. La diferencia es que aquí ya no necesitamos las llaves. Se los voy a mostrar bien, más amplio. Miren que aquí tenemos unas llaves y estamos renderizando un componente P que va a decir, ¿eres mayor de edad o eres menor de edad? Usando llaves. Acá renderizamos un componente P, o sea, un P. Eres mayor de edad, eres menor de edad, pero la función mensaje edad es un componente ahora. ¿Sí? Es un componente ahora. ¿Cuál es la diferencia? Ninguno, muchachos. Miren que aquí también recibe parámetro, aquí también lo recibe. Aquí también lo recibe. Simplemente ahora lo estoy usando como un componente. Es un componente y el componente recibe un atributo, recibe una propiedad. Esa propiedad se llama edad, pues se la paso. Edad. Y la uso. Ya. Ese es otro render. Y aquí pueden conocer más de los render condicionales en React. Y ahora sí, muchachos, practiquemos 9 y 7. Nos queda 1 hora. 1 hora y 15. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? No, sí. Juan, una pregunta. Hola, Sí. ¿me escuchan? ¿Ustedes nos comparten esa presentación? Sí, también. ¿Y a través de dónde? En el Teams, aquí, Teams, les voy a decir dónde queda. Un momento. Teams, el coso de Code Factory, ¿cierto? ¿Cómo que llama? El equipo de Code Factory, el canal de general, ¿cierto? Y aquí donde dice Sí. Files, Perfecto. archivos, aquí va a quedar la vuelta. Aquí queda Perfecto. la grabación. Entonces, si usted entra a la grabación, miren que la grabación tiene el nombre de los talleres. Por ejemplo, ese taller se llama React. Pero aquí no está porque, pues, como no lo hemos terminado de dar, pues no hemos organizado todavía. Pero aquí va a aparecer una carpeta que se llama React y ahí adentro va a estar ¿cómo se llama? La presentación. ¿Listo? Perfecto, maravilloso. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay más dudas, vamos a lo que nos importa a nosotros, ¿sí o qué? El código. Nosotros que ahí no nos gusta la teoría. No entiendo, muchachos, la teoría es importante. Exit. Entonces, en una carpeta, vamos a crearla. Por ejemplo, aquí en la carpeta temporales, voy a abrir una terminal. Abrir terminal. Y vamos a irnos a Next.js. Entonces, vamos a Next.js. ¿Por qué usamos Next.js? Porque es que Next.js es un framework de React. React es una librería, un framework. ¿Qué es un framework? Un framework es algo que ya te provee una forma de trabajar, una estructura, ya te provee ciertas cosas y no tienes que preocuparte por ese tipo de cosas repetitivas. Por ejemplo, en React, para manejar rutas, pues vos tienes que manejarlas explícitamente. Con el framework Next, no tienes que preocuparte por manejar rutas explícitamente. Él te las gestiona basado en tu encarpetado, pero eso no entra en esta charla introductoria. ¿Alguien aquí estuvo en el taller de maquetación de React que vimos, que ya vimos, o no? Sí, yo estuve, Juan. Ok, si ahí en ese taller, para los que no estuvieron, hicimos este diseño de Figma. Lo voy a mostrar. Este no, creo que era este. Hicimos este diseño de Figma. Sí, este es. Hicimos este diseño. Es un dashboard que les va a servir, o sea, como de ejemplo, más que de base, les va a servir de ejemplo, ¿sí? Porque una base es algo que usted coge y ya es la base y usted de ahí arranca. Y entonces no sé si ustedes van a arrancar de ahí, ¿cierto? Porque no sé cómo
los profesores están manejando esto. Entonces, más de ejemplo que de base le va a servir. Y este es el que en todas las charlas de React, en teoría, vamos a trabajar, pero las charlas que no sean introductorias, es decir, en esta charla introductoria, esto no lo vamos a trabajar, porque esto ya lo trabajamos en la maquetación. Ya en teoría usted esto ya sabe que esto es un componente, ya sabe que esta tabla es un componente, ya sabe que esto es un componente, porque lo maquetamos. Y ahora, como ya usted sabe qué es un componente, que es una pieza reutilizable de interfaz gráfica, ya usted entiende más qué fue lo que hicimos en esa charla de React, en esa maquetación de React, perdón. ¿Sí? Entonces, hoy no vamos a hacer nada de esto. Tampoco vamos a hacer consumos a APIs. Eso es en la charla 2 de React, ahí donde hacemos consumo de APIs. Aquí no vamos a hacer nada de eso. Aquí estamos entendiendo React, entonces vamos a jugar un poco con algunos hooks de React y sería todo. Entonces vamos a jugar un poco. Se los mostré pues para que vieran que lo que hicimos, que es lo que vamos a seguir haciendo, pero hoy no lo vamos a trabajar. Entonces, vamos a coger este comandito que está aquí, o le damos en get start y verificamos los requisitos, pues lo que nos pide, installation. La que nos dice, hey, necesitamos Node.js 18.17. Entonces nosotros venimos acá, le decimos Node-B 18.17. Si usted tiene 18.19, 20, 21, yo que sé, más arriba de la que yo tengo, no se preocupe. Si usted tiene una más abajo, pues no sé qué va a cambiar, la verdad. O sea, no sé si le va a funcionar todo correctamente. Si le falla algo, pues súbase la versión 18.17 o superior. Pegamos el comando, le damos a Enter y nos va a cargar allí algo. Bueno, nos dice que cuál es el nombre del proyecto. Le vamos a poner, no sé, React Components. Vemos así. Vamos a usar TypeScript. No, vamos a usar JavaScript. No, mentira. Vamos a usar TypeScript, muchachos. Slim. No vamos a usar Slim. Tailwind. Vamos a usar Tailwind. src directory. No vamos a usar eso. No lo vamos a usar, no. Definitivamente no. El app router, aunque lo recomiendan, para este caso, tampoco lo vamos a usar. No lo vamos a usar. El alias, sí. El alias es la forma en la que le importa. Eso sí lo vamos a usar. Y empieza a bajarnos algunas cositas de internet. Así que si no tienen internet, pues no ejecutan el comando. Esperemos que lo abra. Y les voy a mostrar, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Déjenme ver si está por aquí. Vamos a jugar con estos componentes. Yo sé que ustedes van a decir, pero está muy fácil. Yo sé que está fácil. Vamos a hacer esta cuadrícula y la vamos a posicionar en esa parte de la pantalla, muchachos. Recuerden, esta es una charla introductoria React, vamos a conocer componentes, estados, cositas muy sencillas. ¿Sí? Pregunta, ¿cuántos componentes ven ahí? ¿Quién me dice cuántos componentes hay en esa pantalla? Pues en esta de acá, ¿no? En esta. Que dice ejercicio 2. ¿Tipos de componentes o sea, como que están instanciaciones de componentes? Yo diría No. que 3. Yo diría que 3 componentes. John dice que 3. Le respondo la pregunta a José Manuel. Ni tipos ni instanciaciones. La pregunta es, ¿cuántos componentes? John dice 3, pero la pregunta de José fue buena, dijo instanciaciones. La entendió, lo entendió, captó el mensaje. Ahora le voy a hacer la pregunta de José, me gustó. ¿Cuántas instanciaciones de componentes hay? John, que dijiste 3 componentes. Ahora, ¿cuántas instancias de componentes hay? 9, yo diría 3, 14, diría aproximadamente. Sí, 14 aproximadamente. No, yo cuento como 22. Cristian cuenta 22. A ver, contémoslos con Cristian. Me gustó el número grande. A ver, ¿cómo los contaste, Cristian?
A ver, son los 9 de los cuadros pequeñitos, o sea, los de abajo, Ajá, 9 acá, más correcto. los 4 de arriba, más los textos. Bueno, no estoy seguro si los textos... No, los textos creo que van dentro de los componentes. La instancia de otro componente. Bueno, por eso me gustó la pregunta de José, por eso me gustó, porque el texto sencillamente también puede ser otro componente, muchachos, porque si yo vengo aquí y le cambio el color a esta vuelta, pues si yo no lo hago un componente, me meto en un problema, porque entonces si tengo más cajas voy a tener que irle a cambiar el color manualmente el resto de cajas. Entonces, con un componente no. Entonces, sí, esto podría ser un componente, pero el número que dijo John también es válido. Hay instancias de componente, hay aproximadamente 14, es cierto, sin contar los textos. Ambos están en lo correcto, ¿listo? José Manuel también estaba en lo correcto por la pregunta si eran instancias o eran cantidad. Y la cantidad que dijo John también es correcta porque es una aproximada, o sea, no se lo estoy pidiendo con exactitud, porque posiblemente podamos sacar más de lo que realmente cuente Cristian o cuente John o cuente el que sea. Los otros entendieron lo que hicieron los compañeros. Yo sé que es fácil, pero hay unos que entienden más rápido que otros, ¿cierto? ¿O no? Sí, es claro. Listo, es claro. Breve, entonces vamos a hacer este ejercicio de componentes y vamos a manejar vamos a hacer el ejercicio, muchachos. Vamos a hacerlo. Entonces, abro aquí una nueva ventana. Abro aquí una nueva ventana y arrastro la carpetica que creamos. La carpetica que creamos fue... caramba, me olvidó el nombre de lo que creamos. Eso fue React Components. Habla acá. Listo, ahí está. No hay que hacerle npm install porque ya están los módulos de Node. Píllenlo ahí. Simplemente abran su terminal y le dan, si no le dan el comando, ustedes lo vienen y lo buscan aquí en el README. El README les dice, hey, primero que nada, señores y señores, arranquen el server de desarrollo. Como run dev, npm run dev. npm run dev. Y se levanta esta vuelta en desarrollo. Bueno, me dice que el puerto 3000 está siendo usado, me dice que este puerto 3001 también, lo va a levantar por el 3002, es que estaba haciendo unas pruebas aquí, con otras aplicaciones de React también, que son las que estoy preparando para las próximas sesiones con ustedes, que es la parte de los WebSockets y eso. Bueno, entonces se fue, nos va a cargar una página de Next, eso no lo vamos a usar para nada, entonces vamos a poner eso a un lado, ponemos esto al otro, y vamos a dónde. Le voy a explicar esta forma, como Next trabaja en esta parte, y es lo siguiente. Tiene una carpeta que se llama Page, ahí en Page está el arranque de la aplicación, que es el --app.tsx, guión bajo significa que es un archivo privado que no es expuesto al público, lo mismo pasa con Document, y está el index. El index es el archivo que tiene todo esto que está aquí, que están viendo ustedes acá. Eso tiene el index. ¿Listo? Y está la carpetica APIs que lo que significa es que Next.js es un framework tanto backend como frontend. Es decir, que usted puede hacer una aplicación monolítica y meter aquí todo su código, su lógica, pues no en este archivo, sino en esta carpeta como tal. Toda su lógica de negocio, meterla ahí y desplegar un solo componente, un monolito, ¿cierto? Pero nosotros no estamos trabajando así. Ustedes van a trabajar con un equipo que es el equipo de arquitectura de software, que ellos van a hacer la parte backend y ustedes van a hacer la parte frontend. Entonces, vamos a trabajar en aplicaciones monolíticas. En un momento, muchachos. Listo. Bueno, entonces les decía que ustedes no van a trabajar de esa forma.
Entonces, esta parte no la vamos a tocar, esta parte de APIs. ¿Qué más? Public, está la carpeta de, ¿ves? Cosas públicas en teoría. Por ejemplo, miren que este Favicon es este que está aquí. Este Next SVG, creo que es esto que está por aquí. Y este Vercel SVG es algo que dice Vercel por acá abajo, velo acá. Entonces, como eso es público y estático, pues se pone aquí. Y están los styles, que aquí pueden ustedes tener un montón de archivos. Aquí solamente hay uno que dice Global CSS. Entonces, eso lo vamos a borrar. Lo borramos, guardamos. Queda así. Tenemos que ir a borrar el index. El index tampoco nos interesa, entonces borrémoslo todo. Y antes de guardarlo, le damos RAF C y le damos. Y ahí ya está nuestro index. Píllalo ahí. Que ese index es este. Ven que es un componente que está renderizando un div. Y no es más, no está renderizando nada más. El app.tsx, muchachos, el app.tsx que tiene, este es algo que pues, es, ¿cómo se dice? Es el arranque, entonces ya es así por defecto, ustedes no van a poner ahí otra cosa, ya eso es así por defecto, lo dejan así, no se toca, sino es para agregarle cosas. Es decir, es algo que está abierto a modificación y cerrado ¿a qué? No, está abierto a modificación pues en ese sentido, ¿no? En el sentido de agregar cosas. Y bueno, nosotros vamos a trabajar aquí. Entonces, si nosotros tenemos carpetas de componentes, hay una estructura usando esta forma de Next.js sin la carpetica src, que es la siguiente. Usted aquí empieza a crear sus carpetas. Carpetas components, entonces ahí van todos sus componentes. Si usted adentro puede crear carpetas también y irlos separando. Hay otra que sería otra carpeta a nivel de la raíz, que sería la carpetica hooks. Hay otra que sería la carpetica layout, así. Y otras carpetas más. Y está la carpeta page. Vamos a trabajar de momento con estas. No vamos a usar layout, no vamos a usar hooks de momento, porque aquí van los hooks personalizados de nosotros. Sí, aquí van los personalizados de nosotros. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer este cuadro que vimos por acá. Pero primero es que nuestro background es un background rojo. Preguntémosle a Figma qué color es ese. Es este. Tenemos ese background. Ya sabemos por los compañeros que tenemos 3 o 4 componentes, y es cierto, pues tenemos el componente principal, que viene siendo este, tenemos el componente rectángulo, que viene siendo este, y el componente cuadrado, que viene siendo este. Ahí ya van 3, 4, y tenemos este, que viene siendo el componente texto, yo qué sé. Vamos a hacerlos. Entonces, en index, vamos a ponerlo así, vamos a ponerle class, name, y no sé, pongámosle la clase main. Vamos a trabajar con CSS, no estamos usando Tailwind de momento, CSS normal. CSS normal, listo. Entonces aquí generamos nuestra clase main, y le ponemos el background color a esa vuelta. El background color, ese va a ser el background color del main. Entonces, ¿qué creen? ¿Lo toma o no lo toma? No lo toma, ¿sí o qué? ¿Por qué no lo toma? Porque el Global CSS no lo tengo importado por acá en ningún lado. Tengo que importarlo. ¿Cómo se importa el Global CSS? Se importa así. Import, bueno, no me acuerdo la verdad cómo se importa. Vamos a sacarlo de aquí, otro proyecto que lo tengo. S. No. S. Vamos a ver si aquí lo importan de alguna forma. Aquí está. Bueno, dice por qué está fallando. Ah, por esto. Global CSS no puede importar from file hotel custom app.
index. No me diga, me va a tocar trabajar con Tailwind, pero no va a saber importar ese archivo. Styles. En un momento yo reviso la configuración aquí. Dice que está en la raíz, asterisco, entonces está bien. Raíz, asterisco, styles, la carpetica style y el archivo global CSS. Vamos a parar este man. Vamos a volver a correr. Un momento, yo veo que le falta esto acá, si no, nos pasamos para Tailwind. No voy a perder mucho tiempo en eso ahí. Ese está en la raíz, pues está en la primera línea. Pero este está en el app. ¿Será que acá nos importa? Listo, ahí nos importa. Entonces pongámoslo en el app. Ya está en el app también. Ya, qué bobo, no había tenido en cuenta que no tenía nada ahí. Eso, muchachos. Entonces, vamos al Global CSS otra vez. Y lo que vamos a hacer es ponerle un tamaño a esto que ocupe toda la pantalla. Entonces, ¿cómo logramos eso? Con la propiedad, vamos a ponerle, no sé, width. Vamos a ponerle 100 BH. Perdón, 100 W. Height en BH. Listo. BH significa viewport height. Viewport height significa lo que tus ojos ven, ¿sí? Si tus ojos ven esto, pues el color se va a expandir hasta acá, hasta donde ven. Eso significa también viewport width, el ancho de lo que tus ojos ven. Bueno, ya tenemos el primer componente, que es este. Es un componente. Y adentro vamos a tener los hijitos de él entonces. Ya esto no lo necesitamos. Pero los hijitos de él eran un componente rectangular. Te vamos a la carpetica components y generamos nuestro componente rectangular. Entonces, rectangle.tsx rafc para que nos genere la función de flecha y ya sabemos que esto es un componente. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es un componente? Porque miren que tiene estas vueltas. Si se las quito, tengo que poner una sola línea. Si tuviera más líneas, necesitaba esto aquí. Entonces, en mi rectángulo, vamos a generar el rectángulo. Sería de la siguiente forma. Class name, rectangle. Okay. Vamos a ir acá y generamos nuestra clasecita. Punto, rectangle. Y le ponemos un background. Background color va a ser gray, punto y coma. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque no hay nada, no hay tamaño. Entonces vamos a darle el tamaño fijo a esto. El tamaño fijo va a ser 264%. Entonces, tiene un width de 264 px. Tiene un height de 100 px. Vamos acá. No se ve porque no lo llamamos, ¿cierto? Ahora lo llamamos y le decimos, ¿cómo llamamos el componente? Así, rectangle. Rectangle. Ya les voy a explicar cómo se está llamando. Se está llamando de la siguiente forma. Como yo estoy aquí exportando, miren, export default, el rectángulo con la R mayúscula, pues yo tengo que importarlo con R mayúscula. Si yo aquí lo exporto con R minúscula, y aquí también se debe llamar con R minúscula, pues cuando lo estoy usando acá, muchachos, acá, ¿qué pasó? ¿Por qué funcionó? Funciona por lo siguiente.
él busca el archivo rectangle dentro de la carpeta components. El archivo rectangle tiene el nombre, la R mayúscula. Él le da un nombre a ese archivo, le da un nombre en este archivo, o sea, al contenido de este archivo, que viene siendo este rectángulo, en el index se le da un nombre. Esto puede ser aquí Juan. Esto aquí también puede ser Juan. Property Juan doesn't mix. Ahora sí. Esto puede ser Juan y esto puede ser Juan. Y miren que funciona. No necesariamente tiene que ser el nombre que está acá. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado con cuando se le cambia el nombre al archivo, al componente, porque eso sí puede afectar. Pero este nombre es el nombre que yo le estoy dando aquí. Pero ¿para qué le vas a dar el nombre de Juan si sabemos que es un rectángulo? Pues poner el mismo nombre para que haya más legibilidad. Entonces, le ponemos el mismo nombre. ¿Cómo hacer que sea restrictivo? Es decir, que sea obligatorio usar ese nombre. Pues la exportación debería cambiar. Ya no debería ser export default aquí, sino que debería ser export. Algo así. Ya de esta forma, muchachos, ya aquí no deberíamos poderle cambiar el nombre. Miren, yo vengo acá, le doy, ni siquiera lo reconoce. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún componente que tenga la R mayúscula. Es una R minúscula. Entonces aquí le pongo la R mayúscula. Aquí también porque esto es lo que se va exportando, es una función. Y ahora acá ya me va a permitir importarlo de manera restrictiva. Miren que lo importé como rectángulo. Si yo le pongo rectángulo 2, él va a llorar porque él no sabe quién es ese man. Él no sabe qué es dentro de esta exportación, quién es rectángulo 2. Sí, él sabe quién es rectángulo nomás. Entonces, esas son varias formas de exportar. Una tiene más restricciones que otras y pues podría funcionar en diferentes contextos. Entonces, para este vamos a usarlo así, para que rectángulo sea rectángulo aquí y en todos lados. ¿Listo? Entonces, ahí está nuestro rectángulo. ¿Cuántos teníamos por allá? Teníamos 4. Entonces, esos 4 rectángulos que teníamos por allá, los podemos organizar con una grilla de 4 y ya quedaría de esta forma. Pero yo no lo voy a hacer con grillas porque con grillas es muy facilito. Lo vamos a hacer de otra forma. Pues ahí están mis 4 rectángulos. Vamos a ponerle un borde para que lo podamos diferenciar. Border, un px, solid red, porque no va el numeral. Así. Ahí están mis 4 rectángulos. ¿Listo? Los quiero organizar en una cuadrícula y nos vamos a complicar un poco para hacerlo. Entonces, eso es simplemente para aprender más de Flex y eso. Entonces, lo primero es que a nuestra caja main le vamos a dar que es un display flex. ¿Sí? Miren para dónde las acomoda, porque flex por defecto acomoda hacia los lados, entonces lo acomoda hacia los lados. O sea, acomoda en fila. Vamos a decir que el flex direction de esta vuelta va a ser S, y listo, ya tenemos nuestros componentes hacia el lado. Pero vamos a necesitar un componente que se llame componente row. Perdón, una clase que se llame clase row. Punto row. Y esa clase la va a tener nuestros rectángulos, la va a poseer. ¿Qué va a hacer esa clase? Le va a dar la forma de columna a esto, de cuadrícula. De la siguiente forma. Vamos acá otra vez. Vamos aquí a poner un div. Ese div va a tener una clase que va a ser la clase row. Y dentro vamos a tener el rectángulo. Vamos a tener otro div. Vamos a repetir otra vez lo mismo. Row. Y dentro vamos a tener los 2 rectángulos. Yo lo guardo. Y voilà. Ahí tenemos la vuelta.
Pero si se dan cuenta, miren que yo estoy repitiendo esto también. Esta propiedad row, que ahorita le vamos a dar propiedades a la clase, la estoy repitiendo. Entonces, como la estoy repitiendo, esto fácilmente podría ser otro componente, el componente fila, para generar esta vuelta aquí. De momento vamos a dejarla así. Esto va a ser simplemente vacío y ya. Entonces, el componente fila lo vamos a dejar allí. O sea, ni siquiera lo necesitamos, pero yo lo voy a utilizar, entonces por eso lo voy a dejar ahí. Entonces, el componente main, esto es el cuadro rojo, vamos a poner un componente adicional, simplemente por jugar con componentes, muchachos. Esto puede ser de 10.000 formas. Ese componente adicional va a ser el componente container top. Es div class name container top. ¿Qué va a hacer ese container top? Ese container top va a agrupar todo lo que está en el top, todo esto. Vamos a darle tabular aquí. ¿Y por qué lo necesito agrupar? Porque ya se van a dar cuenta, ya se van a dar cuenta. Sería. Entonces, container top. Container top. Mi clasecita. Vamos a ponerle un border de entrada a esta clase. Va a ser un blue. Miren el borde, miren dónde está el borde de esta vuelta. Está hacia abajo, es decir, que está tomando el flex de esto, pero no está tomando el flex que va a haber aquí. Lo que yo necesito es que este container se alargue a lo ancho, ¿sí? Ocupe todo el ancho que haya aquí y ocupe el 50% del alto. Entonces vamos a decirle, hey, brother, usted va a ocupar de ancho el 100%, ahí lo está ocupando todo, pero de alto vas a ocupar el 50% nomás. Ahí está. El otro espacio va a ser para el container button. Este va a ser un color, no sé, green. Y no hay nada ahí, no se ve, ¿cierto? O sí se ve. Ah, bueno, no se ve porque es que no hay una clase que esté usando esto, ¿cierto? No hay una, si no hay un div que esté usando el container. Entonces, vamos y generamos otro div por acá. Div. Damos la clase container button. Y ahí está, mírenlo ahí. Pero yo necesito es que quede debajo. Entonces, como yo necesito que quede debajo, al main, en el display, le vamos a cambiar la dirección. Flex direction column. Y ya ahí está debajo. No sé si lo logran ver, pero por aquí hay un verdecito. Vamos a ampliarle el borde. Vamos a ponerlo de 5. Véanlo ahí. ¿Sí? Y también pongámoslo de 5 para manejar lo mismo. Pero aquí están nuestros dos cuadros, que hacen referencia a ¿qué? A esta parte de arriba y a esta parte de abajo. Entonces, esta parte de abajo va a tener estos cuadritos, esta parte de arriba va a tener esto. Si se fijan, estos cuadros están despegados, tienen un margen del cuadro rojo, tienen un margen allí que no sé de cuánto sea. Sí, no sé de cuánto sea. ¿Con qué es que está haciendo el despegue? Con un, pues la separación. ¿Con qué la está haciendo? Con un flex. La separación. Sí, Esto. de la parte de arriba con la parte de abajo. Ah, no, esto todavía no lo hemos separado. Miren que se ha pegado todo, ¿sí lo ven? Pero ya Ah, lo vamos a listo. hacer. Lo vamos a hacer, Listo. sí, lo vamos a hacer con Flex. Con un flexbox. Sí, exacto. Listo. Entonces, vamos a manipular el container top. Miren que tiene un espacio arriba y un espacio a los lados y todos ellos tienen un espacio entre ellos. Entonces vamos a darle primero el espacio a los lados, el espacio de la caja container top, perdón, de la caja container top no, de todos estos elementos que están en container top hacia el elemento main. Le vamos a dar ese espacio. Entonces aquí lo tenemos que dar a container top. Vamos a container top, que es el cuadro azul, y le vamos a decir, hey, vos vas a tener un margen. Les voy a mostrar aquí con margen y con padding puedo lograr lo que quiero. Les va a tener un margen en el arriba de 5 px. Ya lo separé, ya lo logré. Y vas a tener un margen
al lado en este caso sería al lado izquierdo, no sé, de 10 px. Ya lo logré. Los elementos, vos vas a tener display flex, y tus elementos van a quedar en cuadrícula. Ya quedaron en cuadrícula, listo. Va a tener un gap de 10, vamos a ponerle 10 px. Ya los separé entre ellos están en fila, porque tengo display flex, entonces como están en fila, pues los separa en una fila, entonces los separa al lado del otro, no hacia arriba, sino al lado del otro. Entonces a row, ahora le puedo poner una propiedad también, que sea, no sé, margin top, algo así, porque como es la fila, margin top de 5 px. No lo cogió, ahí sí no lo cogió. Ese lo estoy usando. Yo creo que sí lo cogió arriba. Yo creo que los cogió, pero los de arriba, los que estaban con el azulito. No. Miremos a ver. O sea, si le ponemos 51, sí, los cogió. Sí, lo está cogiendo con el de arriba. Con el que Entonces está pegado al azulito. está mal, porque no necesitamos eso, necesitamos que se separen ellos entre sí. Déjenme yo analizo el código acá. Deep row, tengo dos filas que tienen dos rectángulos, o sea, esto es una fila, esto es otra fila. ¿Y qué? Este container top los pone en fila, display flex los pone en fila. Este gap les da una separación a esas filas, a esos elementos, perdón. Ah, ya. No, creo que estoy equivocado. No estaban en fila. En esencia no estaban en fila. En esencia no estaban en fila. Eso con grid ya lo hubiéramos hecho, pero yo no quiero utilizar grid, muchachos, como para que nos acostumbremos a usar flex y podamos movernos más, pero vamos a entrar aquí a rectángulo. Vamos a hacer una cosa. Un momentico, ya voy. Index. Hacer rectángulo test. Descolorió uno. Y se descolorió el otro. Sí, eso es lo que está pasando. No los tengo en fila entre ellos, sino en fila, en columna entre ellos. Pero lo que está pasando es lo siguiente. Este En y un este. conjunto. ¿Cómo? Los tiene como en un conjunto. Exacto. Y eso no es lo que yo quería. Lo que yo quería era que quedaran de otra forma. Ya les voy a mostrar cómo. Yo quería era Que esto. quedarían en dos conjuntos, ¿o qué? Sí, o sea, ya están en dos conjuntos. Lo que yo quería era que quedaran. Ellos, ¿cómo están en este momento? Están así. Ahí. Están así. Uno y el otro. ¿Sí? Yo quería que quedara uno y el otro, pero hacia los lados. Uno y otro. Y así ya puedo Ah, ya, separar sí, la usted lo fila. quería en filas, pero horizontal. Y en estos Sí, momentos pero lo tiene en agrupados. filas, pero vertical. Exacto. Entonces vamos a poner el row, que está ya correcto. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, ¿cómo lo logramos? Le vamos a decir a este row, hey, tus elementos, voy a hacer display flex, y ahora sí. Y el otro va a tener display flex, va a tener un gap de 5 px,
se separaron. ¿Cuánto le hemos dado a eso? Le hemos dado 10. 10 PX se separan. Listo. Y ahora voy a poner otro paquete igualito. Vamos a poner ese otro paquete como este. Y ese paquete queda hacia el lado. Ahora necesito ponerlo abajo. ¿Con quién lo controlo? Con Container Top controlo que él quede abajo. ¿Por qué? Container Top tiene Display Flex hacia el fila. Hay que decirle, hey, ponerlo en columna. Y ahora sí, ya está igual al diseño. No lo había analizado bien, muchachos. Me disculpo por eso. Ahora sí. Quedaron en conjuntos, como dice John, y quedaron con el espaciado que tienen acá. Ya tenemos nuestra primera parte. Ahora necesitamos los otros cuadros que van del lado de acá. Del lado de este lado. Van aquí. Que son el container button. Como les digo, eso puede ser otro componente, esto puede ser otro componente. Vamos a hacer esos cuadros. Vamos a poner aquí component, nuevo. Graph C. Nuestro cuadro, excelente. Aquí va a decir caja, no sé, caja 3.2. No me acuerdo cómo estaba ya distribuida. Caja 2.2 va a decir ahí. Listo, aquí va a decir caja 2.2. Listo, este es nuestro componente y lo vamos a pintar de una vez. Pero primero hay que poner una clase, ¿sí o qué? Entonces, class, name, square. Global. Vamos aquí, en esta parte del button, ya tengo el rectángulo. En el button está el square. El rectángulo vamos a subirlo debajo del top, debajo del row. Así ya estaba ahí. Pero esto lo subimos acá para que vayamos en orden. Container button, debajo está el square, listo. Entonces va a tener un width de, no sé cuánto mide esto mide 100%, es un rectángulo. 100%. Allá en Figma no mide eso, pero nosotros acá sí lo hacemos de 100%. Va a tener un border solid red, como para verlo y ya. Aquí lo vamos a poner. Entonces, can square. Y ya debería cargar ese cuadro acá en nuestra caja. Y aquí está. Square. Ahora sí. Ahí está nuestra caja. Esa caja debería estar ahí, no, esa caja debería estar por acá lejos. Pero bueno, ahí está. Dejémosla ahí. Square. Vamos a entrar a poner el resto de cajas. Como les digo, si ustedes lo hacen con grid, es muy facilito, pero si lo hacemos con flex, vamos a entender otros comportamientos por ejemplo, de estas cajas con flex, y creo que es más ganador en este caso. Entonces, caja 2.2, breve. Empecemos a meter cajas, a ver qué pasa. No metamos tanto, metamos 4, ahí están. 4, 1, 2, 3, 4. Todas de para abajo, no me sirve para nada. Analicemos entonces el dibujo. El dibujo tiene un orden, y miren que el orden es el siguiente. La caja 0, o sea, todas las cajas que son de la fila 0, están pues organizadas horizontalmente, es decir, las filas son horizontales. Entonces, la fila 0, en la columna 0, que es esta, está al lado de la fila 0, columna 1, y la caja 0, 1 está al lado de la columna de la fila 0 en la caja, en la columna 2, ¿cierto? Sino que está al revés. Eso el derecho, ¿cómo sería? Para que lo entendamos. Sería, yo duplico todo el dibujo, control C, control V, sería esto. Caja
caja 0.0, 0.1 y 0.2. ¿Sí o no? Esta sería la caja 1, 1, 2 y bien ahí. Y esta sería la caja 2, 0, 2, 1 y 2, 2. Ahí está. Vamos a lograr este orden primero y luego obtenemos el otro orden, que es el que está acá en el dibujo. Entonces, obtengamos este primero. Caja 0, 0, pongámosle aquí el nombre a esto, de caja 0.0, y pongámosle la propiedad de una vez mejor. Para pasarle propiedades al componente, interfaz, ponemos el nombre de esto, y le ponemos props al final. No es obligatorio, pero es un estándar. ¿Qué le ponemos a eso? Le ponemos box name, dos puntos, es un string, punto y coma. Y acá pues simplemente lo desestructuramos. Le ponemos el box name, dos puntos, cual props. Ahí está. Y acá ponemos llaves. Y ahí es box name. Vamos a ponerle que es obligatorio, entonces como es obligatorio, ya aquí va a fallar, da error. ¿Cómo le pasamos la propiedad? Pues buscamos lo que le estamos pasando. ¿Qué es lo que le estamos pasando? El box name. Le pasamos caja 0.0. Vamos estos y este vamos a duplicar. Entonces 0.0, 0.1. Digamos que esto es una matriz de 2 por 2. Entonces sería 1.0 y este sería 1.1. Ok, nos quedaría pequeñita. Así. ¿Sí o no? Aquí me equivoqué. Aquí realmente es 1.0. Aquí es 1.2. Listo. ¿Cómo lo tenemos acá? Lo tenemos de la siguiente forma. Lo podemos organizar por filas y columnas. Hacemos una clase que agrupe todas las filas. O sea que esto va a estar en una clase. Div class se llama row. Y metemos este man ahí. ¿Listo? Y este también va a estar en una clase que se llama square row, lo mismo. Listo, lo mismo. Ya. Ahora necesitamos hacer la clase square row. Vamos a hacerla. Punto es row. De momento no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque esto aquí no tiene ningún flex, el square. Perdón, el square es este, no tiene nada. No está metido en un container, perdón, en el container button, pero el container button, ¿qué está haciendo? Pues nada tampoco. Simplemente tiene un tamaño y ya. No está desplegando los componentes de ninguna forma y no nos interesa todavía que él haga nada con eso. Entonces, square row, vamos a mandar este hacia el lado de este. Le decimos display flex. Y ya lo conseguimos. Este al lado de este al lado de este. Se acabó. Ahora vamos a coger todo este componente y lo vamos a mandar para acá. Vamos a quitarle ya el cuadro a esto. Ya se entiende que hay un cuadrado. Y también por acá a este. Pero esto pues para que sea. No nos perdamos de vista nada. Ahí está. Ese es nuestro cuadro. Vamos a pasar estas cajitas hacia el lado de acá. ¿Cómo logramos pasar estas cajitas hacia el lado de acá con Flex? Pues hay que ir a buscar el padre. El padre de estas cajitas, muchachos, es Container Button.
Entonces a container button le vamos a decir, hey container button, por favor, poneme esas 4 cajas en la esquina de acá. Pues para decirle eso a container button le decimos, hey, vos sos flex, display flex. Bien. Y ahora vas a justificarlos al final. Bien. Justificarlos al final en una fila, entonces acá. Y los vas a alinear también align items al final. Y lo hemos conseguido. Ya tenemos estos manes acá. Entonces, ¿él qué hizo? Él hizo lo siguiente. Él dijo, yo tengo 2 hijos. Y como me estás diciendo que yo soy flex, esos 2 hijos míos yo los estoy poniendo uno al lado del otro. Mira, este es un hijo, caja 00 y caja 01 son estos. O sea, son el hijo de acá, el hijo square row del principio. Como display flex, lo está poniendo uno al lado del otro. Tenemos que decirle la dirección para que los ponga uno debajo del otro. Entonces los pone ya uno debajo del otro. Uno al lado del otro, perdón. Ese es el otro, lo pone acá. Caja 1, 0 y 1, 1. Los pone acá. Listo. Eso lo hace container button. Square simplemente, Square row, lo estamos diciendo que el display es flex y automáticamente queda uno al lado del otro. Si le decimos flex direction, row, ¿qué creen que pase? ¿Se ponen uno encima del otro o no? Perdón, row no, column. ¿O qué? Pero ¿qué cambió allí? Allí cambió algo. Bueno, lo que cambió es esto, es que sí los tenemos uno al lado del otro, pero es mentira, lo tenemos es realmente abajo. Miren que el 0.0 y el 0.1, el 0.0 está arriba y el 0.1 está Están en abajo. columna, no en filas. Es correcto. Yo no quiero eso. Yo quiero es que el 0.0 y el 0.1 sí queden al lado. Es decir, que el 0.0 quede aquí y el 0.1 quede acá. Eso es lo que yo quiero lograr. No que el 1, no que esta fila quede como una columna. No, yo no quiero eso. Entonces no me sirve esto aquí. Flex direction, column. Eso sí me sirve. El 0.0, el 0.1, el 1.0 y el 1.1. Eso me sirve más. Aquí como era, aquí era, perdón, ya logramos esto con 4 cajas como para no hacer muchas. Ahora, así como esto. Vamos a sacar un cuadro a la parte que yo quiero que quede. Tiene que quedar esto, background del 0%. Ah, joder. Vamos a darle para atrás. Le ponemos un borde antes de molestarlo. Ahora sí, 0%. Ahí está. Esto es lo que yo quiero que quede. Quiero que quede invertido el 0.0, 0.1, 1.0, 1.1. ¿Qué tengo actualmente? 0.0, 0.1. Este 0 necesito que quede acá. ¿Cómo logro eso? Miremos lo que tenemos aquí. Flex direction column. Le estamos diciendo, hey, columna. Pero Flex también tiene una propiedad que se llama columna reverse. Column reverse. Lo movió hacia el otro lado. Eso no me interesa. O sea que estamos manipulando el padre. Como estamos manipulando el padre, él está cambiando a los hijos. Pero yo no quiero que cambie la posición de los hijos. Yo quiero que los hijos como tal cambien. No que cambie en relación al padre. El padre es este rectángulo rojo. No sé si se entiende. Como el padre de esas 4 cajas es el container button, yo le digo ponerlos en columna y ya le estoy diciendo mandarlos al final, o sea, mandarlos al final de la fila, o sea, acá, y al final de la columna, o sea, abajo.
y yo les digo que ya no es en columna normal, sino que es en columna reverse, él va a manipularlo es a ellos en su posición, o sea, a ellos como conjunto, los va a manipular dentro del cuadro padre. Yo no quiero eso, yo quiero es que la caja 00, la caja 01, sean las que se manipulen de esa forma. Entonces, ¿qué pasa si yo hago flex direction, column reverse? Pasa eso. ¿Qué hice ahí? Como la clase square row tiene estas dos cosas, y yo le estoy diciendo, hey, los vas a organizar en columna, perdón, en columna, lo teníamos así, ¿cierto? Perdón, no, sí lo teníamos. (0001), bien, pero otra cosa que no iba. Ahora sí. Lo tenemos en columna 0 y 1. Aquí está mal otra vez. Aquí es 0.0, 1.0. Ahora sí está bien. Ahora sí, 0.0, 0.1. Yo quiero que toda esta fila del 0.0 esté al revés, es decir, esté de aquí para acá. Entonces, para yo decirle que esté de aquí para acá, tengo que modificar este square row y decirle, hey, listo, ya estás como yo quiero. Ahora, vamos a hacerlo más rápido. Flex direction, vas a ponerte row reverse. Miren que ya está el 0 acá y el 0,1 acá. Listo. Y vos estás en columna. Yo quiero que estés en columna reverse, pero ya lo tenemos como lo queremos. Pero el align items ahora ya está al final y está al principio, pues tiene que estar aquí. Vamos a combinarlos. Ya está acá, ahora debe estar alineado hacia el final. Ahora sí. ¿Qué dice ahí? Eso lo expliqué en la clase en maquetación con más detalle, pero cuando tenemos display flex y tenemos flex column reverse, lo que está haciendo es que el eje principal se vuelve la columna, es decir, el vertical. Entonces, como se vuelve la columna, pues se justifica en el vertical. Es decir, que si yo le digo flex star, perdón, si yo le digo flex end, lo que él va a hacer es, como la justificación afecta al eje principal y el eje principal es la columna, él va a justificarlo al final de la columna. Pero como la columna está volteada, el final de la columna no es abajo, o sea, no es esto donde está él, sino que es arriba. Entonces miren que yo guardo y se pone arriba, porque lo está justificando al final de la columna, ¿sí? Al final de la columna volteada. Si yo lo pongo final de la columna normal, lo pone abajo. Pero eso no me interesa a mí. Lo que me interesa es que quede reverso. Entonces, como queda reverso, no necesito justificarlo en el eje principal, en el eje vertical al final, sino al inicio, porque está invertido. Y ahí ya queda como lo que necesitamos. 0.0, 0.1, 1.0. Y pues ya lo hemos logrado. Ya ahí que sigue, pues sigue darle como espacios 5px, se fueron a los lados, y gap, hacia arriba, perdón, y gap 5px, se fueron a los lados. Ya quedó. Y ahí simplemente sería como duplicar esto las veces que queramos cuadrículas y ya. Vamos a hacer, por ejemplo, esto aquí. Si yo pongo esto, se va a agregar una nueva fila. Esa fila sería la fila 0, la fila 0, la fila 1, esa sería la fila 2. ¿Sí? La fila 2. Aquí ya hay un componente más, sería la columna 2. Sería la columna 2. A 2. Y ya por acá. Sí, como este. 2, 2, 2, 1, 0. 2, 2, 2, 1, 0, 1, 2, 0 y termina en 0.0. Tengo nuestra cuadrícula invertida ahí. Nuestra matriz invertida. El componente lo escribimos una sola vez, recibe parámetros
y puede recibir estilos. ¿Cómo se reciben los estilos, muchachos? Se reciben algo como esto, styles, los puntos, y le decimos style. Es una clase, se llama style, le pasamos el componente que va a afectar. ¿Sí? En este caso, yo no lo voy a hacer, lo pueden hacer ustedes, pasarle los estilos a los componentes para que le pasen los estilos a los componentes. Ya yo le estoy pasando propiedades, de esa misma forma se pasan los estilos, simplemente hay que ponerle el tipo de dato correcto. El tipo de dato string, pues es string, el tipo de dato de estilos, busquen cómo pasarle los estilos. Y ya me acabó el tiempo, logré lo que quería, que era hacer estos cuadros de esa forma, y ya, como para que eran los componentes, pasarle un atributo, ya los pasé. Y listo, no nos dio para pasarle los estilos como quería en este caso, pero se entendió el concepto de los componentes, ¿o no? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya voy a Hola, saber. este código también lo sube a Teams. Sí, este código lo subo a GitHub y les comparto el link del GitHub. Y la Quedan grabación. Teams. Esto ¿Cómo, queda en la Andrea? grabación. La grabación sí queda la grabación. ¿Dónde queda? Queda aquí donde les mostré, ¿sí? En la carpetica. Y carpetica de recordings, aquí queda grabación, aquí va a ser una carpeta que se llama React 1 o algo así, y ahí queda la grabación, como por ejemplo la maquetación de React. Aquí está la grabación y la asistencia. Lo cerré. Listo. ¿Cuál fue la última pregunta, Andrea? ¿Cuál es el GitHub? ¿Algo así? ¿O cuál? Sí, que dónde lo iba a dejar en Teams o dónde. Sí, el GitHub lo voy a dejar aquí también en Teams. O sea, aquí adentro, en Files, cuando la carpetica se cree de recordings, en recordings, la carpetica se crea, dice React. Entonces ahí vamos a suponer que va a haber un archivo que dice link de GitHub, y ahí va a estar el link de GitHub. Entonces simplemente le dan al link y lo redirecciona al GitHub. Ok, gracias. Listo. Entonces eso fue todo por la parte introductoria de los componentes en React, algo muy básico. Como les digo, esto, bueno, lo pueden hacer ustedes, ¿no? Coger todo este código CSS que tiramos aquí y llevarlo a Tailwind, que es lo que ustedes van a ver. Lo llevan a Tailwind. Y también otra cosa que les propongo es que esto de row y rectángulo y todo eso que hicimos con Flex, no lo hagan con Flex. Inténtenlo hacer con Grid. O sea, yo no lo quise hacer con Grid porque es que con Grid es muy facilito. O sea, con Grid no se coloca Grid, se coloca la cantidad de filas, columnas, y él ya te pone eso como vos querés. Con Flex, pues hay que entender cosas de los ejes, de las propiedades de Justify Content, Align Items y todo esto, y pues me parece más interesante como para aprendizaje. Pero lo pueden hacer como reto personal. Y bueno, yo veo esa vaina borrosa, dice Cristian Echeverry. No sé a qué te referías, Cristian. Estás por ahí todavía. Cristian Echeverry, esto ya fue. Listo. Bueno, muchachos, yo voy a dar la otra sesión, que es la sesión de Spring Boot. No sé si ustedes también son de arquitectura. Esa sesión es para ellos, los de arquitectura, ¿cierto? Te voy a parar la grabación. Stop recording.